Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Albano Gabriel de la Cruz Postigo y en esta ocasión vamos a tratar el tema de tabla periódica. Este material ha sido preparado exclusivamente para el Colegio San Carlos de Majes Pedregal, nivel segundo de secundaria. Comencemos. Quisiera que me digan qué es lo primero que se les viene a la cabeza, o bueno, quisiera que piensen, reflexionen, con qué puedes asociar estos símbolos. Con magia, con hechicería, con alquimia. Quizás los hayas visto en círculos así. Y quizás en este momento estés asociando estos símbolos con satanismo, los signos del zodiaco, rituales, invocaciones. Quizás lo estés asociando con animes, lo estés asociando con películas, con magia. Pero lo que te estoy presentando acá son los primeros símbolos de la química, son los primeros símbolos que se utilizaron. Y esta imagen de la derecha, el círculo, representa las primeras ecuaciones químicas. En realidad no hay acá nada de magia. Por ejemplo, este símbolo de acá, significa mercurio. Es el primer símbolo que tuvo el mercurio, el primer símbolo que tuvo el mercurio. Este símbolo, por ejemplo, de acá, ¿de acuerdo? Es Marte, significa varón, es un varón. Este de acá es Venus, que significa la mujer. Entonces acá lo que tienes, podríamos decir entre comillas que es la primera tabla periódica, una tabla periódica hecha en la alquimia. Pero estas tablas periódicas dejaron de utilizarse por el hecho de que la iglesia empezó a decir de que esas tablas periódicas en realidad eran ritos satánicos, que eran invocaciones, que eran parte de la magia y por lo tanto ofensas contra el Creador. En, en vista de esas circunstancias hubo la necesidad de crear una nueva tabla periódica, unos nuevos símbolos químicos. Entonces dejamos esto y pasamos a tener una tabla periódica con otros símbolos nuevos, ordenados, esta vez empezando desde cero, ya eliminando toda la magia. Para los que reconocieron el símbolo, esta ecuación no creo que muchos la hayan reconocido. Esta ecuación se puede ver en el anime de Full Metal Alchemist. Es el círculo de transmutación para devolver el cuerpo del protagonista, para devolver el cuerpo del protagonista. También pueden haber visto las primeras ecuaciones químicas en las manos de Doctor Strange. Entonces ya saben, el hecho de que pensemos que es magia es derivado de las supersticiones que hubieron en la Edad Media. Muy bien. ¿Quién fue la persona que se va a dedicar a cambiar todos estos símbolos por unos nuevos símbolos? Jacobo Berzelius. Jacobo Berzelius es una de las personas que le va a dar una nueva cara a la química, dejando de que olvidando ese término de alquimia y pasando a ese nuevo término de química, con unos nuevos símbolos químicos. Luego de Jacobo Berzelius vendrían todos estos personajes, pero ya solamente a ordenar estos elementos químicos que Jacobo Berzelius había diseñado, a ordenarlos en función de sus propiedades. Tendremos al alemán Dobereiner, al inglés Newlands, a Julius Lothar Meyer, otro alemán, Moseley, Dmitri Mendeleev, ruso. Empecemos por Dobereiner. Ya habiendo instituido los nuevos elementos químicos y habiendo salido de la época de la alquimia, ya habiendo abandonado los símbolos rúnicos, Dobereiner descubre que los elementos presentaban propiedades muy parecidas en grupos de tres. En grupos de tres. Quiere decir que cada tres elementos presentaban las mismas propiedades. Cada tres elementos presentaban las mismas propiedades. Veamos. Por ejemplo, estos tres elementos tenían propiedades similares. También descubrió que podía ordenar los elementos en función creciente de su peso atómico. Entonces, Dobereiner podemos decir que ordenó los elementos de 3 en 3 en tríadas en función de su peso atómico y dijo que en cada tríada deberían tener las mismas propiedades. Pero no siempre sucedía esto.
No siempre sucedía esto. Por ejemplo, acá tienes otra de las triadas de Dobereiner. Podemos ver que el cloro y el azufre sí, podemos decir entre comillas, que tienen propiedades similares, ya que ambos son no metales. Pero el calcio tiene una propiedad totalmente diferente, la cual es un metal. Es lustroso, tiene brillo metálico. Entonces no siempre se cumplía su ley de las triadas. No siempre tenían las mismas propiedades. Aunque se esforzaba mucho ordenándola en función de su peso atómico. De su peso atómico, como está en la primera imagen. Muy bien, entonces como no siempre se cumplían las reglas de las triadas de Dobereiner, tuvimos que pasar a otra tabla, entre las que por vez podemos mencionar al francés Jean Courtois, quien ordenó la tabla periódica en forma de una hélice, en forma de una hélice telúrica, la cual no fue una tabla muy difundida por su escasa practicidad al momento de ser utilizada, ¿no? Imagínate ir al colegio con un cono, de acuerdo con un cono de tabla periódica y tener que leer el cono, ¿no? ¿Cómo lo utilizarías en el examen? Imagínate utilizar un cono para plagiar, imposible. Entre varias otras tablas periódicas cabe destacar la tabla de John Alexander Reine Newlands, quien propuso ordenar los elementos químicos en forma creciente a sus masas, igual que lo que propuso Dobereiner, pero en lugar de hacer grupos de 3, él propuso hacer grupos de 7. Grupos de 7. ¿En función de qué? Como si fuese en función de las notas musicales, comparando con las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do menor. Do menor. ¿Qué quiere decir? Que cada 8 elementos deberían tener las mismas propiedades igual que en las notas musicales. Entonces la única diferencia de Newlands es que lo ordenó en lugar de cada 3, los ordenó cada 7, pero dijo que el octavo elemento tendría las mismas propiedades que el primero. Así, por ejemplo, litio 1, berilio 2, boro 3, carbono 4, nitrógeno 5, oxígeno 6, fósforo 7. El octavo elemento sería el sodio. Entonces, según la tabla de Newlands, litio y sodio deberían tener las mismas propiedades. Y así sucesivamente. Berilio, contamos 8, sale magnesio, deberían tener las mismas propiedades. Todo iba bien con la tabla de Newlands. Grupos de 7, propiedades iguales cada 8, vamos bien. Pero tuvo un problema, que aparecieron grupos que ya no tenían 7 elementos. Ya no eran agrupaciones de 7, sino eran agrupaciones de 14 elementos. Y en esas agrupaciones de 14 elementos ya no se cumplía su ley de octavas, que cada 8 deberían tener las mismas propiedades. No se cumplía. Entonces, problemas. La tabla de Newlands también fracasó. Entonces, hasta el momento hemos visto dos tablas, la de Dobereiner, las triadas, ordenadas en función del peso, pero de grupos de 3, y las octavas de Newlands ordenadas por el peso también, pero en grupos de 7. ¿Y por qué octavas? Porque cada 8 elementos deberían tener las mismas propiedades. Esto nos va a llevar a uno de los mejores, a mi parecer, a la tabla de Dmitri Mendeleev. Bueno, también cabe mencionar que tiene como coautor a Lothar Meyer. Se denominaba tabla periódica porque el ordenamiento estaba basado en la variación periódica de las propiedades de los elementos, es decir, esas propiedades iban aumentando o disminuyendo en cierto sentido de la tabla periódica. Ambos ordenaron la tabla periódica en función creciente de la masa atómica. Ahora, no es que hayan trabajado juntos, de hecho, el ruso Dmitri Mendeleev presentó primero la tabla y con solo unos meses de diferencia, prácticamente un año, lo presentó Lothar Meyer. Tenían ciertas diferencias, pero muchas similitudes, por eso es que los consideramos dentro del mismo ítem. A pesar de que la historia considera más a Mendeleev de lo que considera a Meyer. Acá tienen una imagen de Dmitri Mendeleev, como se pueden dar cuenta, tiene todo el aspecto de un ruso intelectual de la época, descuidado, al estilo Einstein. Acá está el alemán Julius Lothar Meyer, a quien se le acusó de plagio. Meyer basó su tabla principalmente en propiedades físicas, mientras que Mendeleev las basó principalmente en propiedades químicas, tales como la valencia. Entonces, la única diferencia entre las tablas de Mendeleev y Meyer era que Mendeleev consideró las propiedades químicas
y Meyer consideró las propiedades físicas. Según Mendeleev, las propiedades de los elementos constituyen una función periódica de sus pesos. Igual que todos en aquel entonces, Dobereiner pensaba lo mismo y Newlands pensaba lo mismo. En otros términos, las propiedades de los elementos varían en forma sistemática al peso. Esa es la tabla periódica de Mendeleev. A ver, podemos ver que en la tabla periódica de Mendeleev habían 63 elementos. Hasta ese entonces ordenados en función del peso, repito, en función del peso. Recuerden que todos ordenaron en función del peso. 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 y así sucesivamente. 39, 40, a ver, continuamos acá, 23, 24, en función creciente del peso. Vemos también que fue uno de los primeros en ordenar las tablas en grupos, que eran líneas verticales, y en periodos, que eran líneas horizontales. ¿De acuerdo? En grupos y periodos. Muy bien, sigamos describiendo la tabla de Mendeleev. ¿Por qué la describimos con tanto ahínco? Porque va a servir de molde para la tabla periódica actual. Asigna a los elementos de un mismo grupo una sola valencia. Así los elementos del grupo 3 tendrían valencia 3. Por lo tanto, el grupo era igual a la valencia. Los elementos del grupo 1 tendrían valencia 1. Propiedades químicas. Recuerda que Mendeleev le dio prioridad a las propiedades químicas. Entonces, todos en este grupo, el grupo 1, tendrían valencia 1. Los del 2 tendrían valencia 2. Los del 3, 3. Los del 4, 4. Los del 5, 5. Los del 6, 6. Los del 7, 7. Todos tenían una única valencia. Los elementos de un mismo grupo poseían propiedades semejantes. Así, por ejemplo, formaban óxidos e hidruros de formas similares, por lo que tenían igual valencia. Nuevamente, dentro de un solo grupo van a tener las mismas propiedades, o por lo menos similares. Recuerda que el grupo es la agrupación vertical. Van a tener las mismas propiedades. Todos estos conceptos se van a conservar, la mayoría de ellos. Bueno. La tabla que él propuso tenía 8 grupos. 8 grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a analizar las ventajas y desventajas de la tabla de Mendeleev. Primero, ventajas. Permitió tener una visión más general de la tabla de la clasificación periódica. Es decir, por primera vez podíamos ver todos los elementos en una sola hoja y comparar sus propiedades. Al dejar ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de nuevos elementos y sus respectivas propiedades físicas y químicas. A ver, veamos esto. Muy bien, acá está la ventaja. Dejó espacios vacíos. Es decir, si no encontraba un elemento con la valencia 5, no completaba con cualquier cosa, lo dejaba simplemente vacío. Y el ruso Dmitri Mendeleev alegaba que simplemente no se había descubierto en la época. Que aún el conocimiento era insuficiente. Y como tienes varios casos que dejaba los elementos. Pero él predecía qué iba a pasar. Por ejemplo, acá en el grupo 5, él predijo el elemento que va a ir acá va a tener valencia 5. Se va a unir con el oxígeno y va a formar este tipo de óxido. Y va a formar este tipo de hidruro. Y así sucedía cuando lo descubrían. Por ejemplo, predijo la existencia del galio. No había galio y él predijo sus propiedades antes de que alguien las encontrara, gracias a su tabla periódica. Predijo también la existencia del germanio. Utilizaba el prefijo eka, que significaba debajo de. Desventajas de la tabla de Mendeleev. No todo es bueno en la vida, hay desventajas. Primero, los metales y no metales no se encuentran bien diferenciados. Se asignaba una sola valencia para cada elemento, pero actualmente sabemos que tiene más de una valencia. Ciertos elementos no cumplían el orden creciente de sus pesos atómicos. Vamos a ver. Primera desventaja, los metales y no metales no se encuentran bien diferenciados. ¿Correcto? Por ejemplo, podemos ver acá en el grupo 6, el oxígeno y el azufre, compartiendo grupo con el cromo. Un metal con dos no metales. Entonces no estaban bien diferenciados. Y como esos hay muchos otros ejemplos en la tabla periódica. Por ejemplo,
Acá hay otro, muy bien, vemos al carbono compartiendo grupo con el titanio. Carbono es un no metal y el titanio es un metal. Entonces no había una diferenciación entre los metales y no metales. La otra desventaja fue la valencia. Dijo que todos los del grupo 1 tenían valencia 1, todos los del 2 tenían valencia 2, todos los del 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Pero más adelante se descubrió que los del 7 también podían tener 1, 2, 3, 5. Los del 6 podían tener 2, 4 y 6. Y así sucesivamente se descubrieron nuevas valencias. Entonces esto de que había una única valencia no era correcto. Finalmente, no siempre su tabla periódica cumplía con los pesos atómicos. A veces, esta tabla periódica hacía lo que le daba la gana. Por ejemplo, todos estos signos de interrogación son pesos atómicos que él colocó a la fuerza para que encajaran con su tabla periódica. Para que encajaran con su tabla periódica. Si los hubiese colocado como realmente eran, no hubiesen encajado con su tabla periódica. Ahora, continuamos. Por otro lado, en Inglaterra, Henry Moseley, ¿de acuerdo?, quien trabajaba con Ernest Rutherford, una de las principales mentes propulsoras de las nuevas teorías atómicas, empezó a trabajar con rayos X generados por diversos metales. Descubrió que estos rayos X aumentaban su longitud de onda en función a la tabla periódica de Mendeleev, es decir, que aumentaban su longitud de onda siguiendo este patrón. Digamos que este tenía longitud de onda de 1, supongamos, este tenía longitud de onda de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Descubrió que esa longitud de onda variaba con respecto al número de protones que tenía en el núcleo, con respecto al número atómico. Entonces a Moseley se le ocurrió plantear una nueva ley periódica. Antes de él todos ordenaban la tabla periódica en función de sus pesos. Dobereiner, pesos. Newlands, pesos. Mendeleev, pesos. Pero él plantea ordenar la tabla periódica en función del número atómico, es decir, el número de protones. Entonces Henry Moseley es el autor de la ley periódica actual, pero eso también nos revela algo, que en realidad Mendeleev no había hecho lo que le daba la gana con algunos elementos, sino que sin querer había ordenado los elementos químicos en función del número atómico, una ley que no se conocía ni siquiera en su época. Creo que más que considerar una desventaja lo podemos considerar otra proeza. Se dio cuenta de que la ley periódica de masas de pesos que todos usaban estaba mal, pero no sabía cuál era la correcta, hasta la llegada de Henry Moseley. Entonces a Moseley lo recordamos por ser el autor de la ley periódica actual. Como dato triste, cabe decir que en el año de 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, fue llamado a las filas y destinado a Galípoli, donde tuvo lugar la célebre batalla con ese nombre, en 1915, donde murió a manos de un francotirador. Entonces, esta joven proeza del mundo de la química, ¿de acuerdo?, murió a la edad de 27 años. Quizás nos pudo aportar muchísimo más. Nunca lo sabremos. La guerra lo mató. Actualmente, ¿cómo queda la tabla periódica? Bueno, la forma que conocemos en la actualidad de la tabla periódica se la debemos a dos individuos, a Alfred Werner y Friedrich Adolf Panet. En 1905, Werner propuso una forma larga de una tabla periódica en base a la ley de Moseley, tomando como principio la tabla periódica de Mendeleev. Observa, estos grupos de acá, del 13 al 18 y del 1 al 2, eran los que tenía en su tabla periódica Mendeleev. Mendeleev tenía esos elementos. Acá está, regresamos acá. Podemos ver que la tabla periódica de Mendeleev tenía 8 grupos. Lo único que hizo Panet fue partir los 2 primeros y separar los 6 últimos. Y en medio, ¿qué es lo que hizo Panet? Fue colocar el resto de elementos químicos que se iban descubriendo siguiendo el orden de Moseley. Ahora, el problema es que esta tabla periódica resultó ser muy larga, era una tabla periódica de 3 cuerpos, lo cual tampoco era práctico, como la tabla de Chance-Courtois que les comenté hace unos momentos, la tabla en forma de cono.
Entonces, esto lo va a corregir Friedrich Panet, quien lo que va a hacer es sacar estos elementos de acá. A ver, qué pésima línea. Vamos a sacar a los elementos que están acá, en medio de estas columnas de A2, y lo vamos a colocar más abajo. Estos dos de acá los vamos a sacar, o bueno, los va a sacar Panet, y los va a colocar abajo, para hacer una tabla periódica un poquito más práctica. Pero siempre debemos tener en cuenta de que estos elementos deberían estar en ese cajón. Solo que no están ahí por un tema de hacer la tabla periódica un poco más práctica. Ahora sí, la tabla periódica entra en una sola hoja, A4. Bueno, describamos la tabla periódica. La tabla periódica actual quedó conformada por 18 grupos, que son líneas verticales, en los cuales contienen las mismas propiedades, 18 grupos, mismas propiedades, por ejemplo acá, este grupo, el grupo 18, los gases nobles contienen las mismas propiedades, la mayoría de ellos son inertes, tiene 7 periodos, que son líneas verticales, en los cuales lo único que se conserva son los niveles de energía. También vemos que la tabla periódica efectivamente está ordenada en función del número atómico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siendo el primero de ellos el hidrógeno y el último de ellos el oganesón, elemento 118. Muy bien, esta sería la tabla periódica actual. También están separadas por bloques, los bloques S, según en dónde determina su configuración electrónica, bloque D, bloque P y el bloque F. Muy bien, todo esto ya lo hemos descrito. Ahora, cada uno de los grupos A de la tabla periódica tiene su propio nombre. Existen los metales alcalinos, alcalinos térreos, boroides o térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos o anfígenos, halógenos, los gases nobles y otros gases raros, o gases raros también. Existen los grupos B, que tienen sus familias, que son la familia del cobre, zinc, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso y los elementos ferromagnéticos, cuyas configuraciones acaban en D y en F. ¿Qué está hablando, profesor? Calma. Acá hay un resumen de todo lo que te estoy mencionando. La tabla periódica actual tenía 18 grupos, o tiene 18 grupos, ¿de acuerdo? Del 1, 2, hasta llegar al 18, que era el final. Ahora, aparte de eso, los 18 grupos fueron divididos en grupos A, que son los grupos que están arriba. ¿De acuerdo? Arriba. Y los grupos B, que están abajo. Los grupos B que están abajo. A de arriba, B de abajo. A de arriba y B de abajo. Muy bien, ahora cada uno de los grupos A de arriba tiene su propio nombre. Así, por ejemplo, el 1A, alcalinos, el 2A, alcalinos térreos, 3A, térreos, 4A, carbonoides, 5A, acá está al revés, 5A son los nitrogenoides y 6A son los anfígenos o calcógenos, está al revés, 7A los halógenos y 8A los gases nobles. Me interesa más que aprendas los elementos A, porque se les llama elementos representativos. Son los que te van a servir para empezar a aprender las primeras propiedades de la química, las primeras, para empezar a comprender la nomenclatura, la estequiometría. Los del grupo B vamos a mencionar sí algunos de vez en cuando, pero más que todo el grupo B lo vamos a dejar ya para un estudio un poquito más avanzado. También tenemos estos dos de abajo, recordarás que salieron de acá, del grupo del escandio, son los lantánidos y los actínidos, llamados también tierras raras. Muy bien, llamados también tierras raras. Recuerde que todas las tierras raras pertenecen al grupo 3B, porque deberían haber salido de ahí, ¿no? Recordarás que estos dos, Panet los había sacado del grupo de acá, para hacerlo más práctico, pero en realidad están ahí. Correcto, también vemos de que esta tabla periódica está dividida en los bloques según el subnivel en el cual acaba su configuración electrónica. Así, por ejemplo, el grupo 1A y 2A, su configuración electrónica acaba en S. Los metales de transición, los del medio, D.
Los de transición interna, que son localizados en la parte de abajo, acaban su configuración electrónica en F. Y finalmente los representativos de este lado acaban su configuración electrónica en P, excepto el helio. Entonces vemos que muchas cosas coinciden en la tabla periódica: los grupos, los bloques, las propiedades, el número atómico. También podemos dividir la tabla periódica en metales y no metales. Bueno, características de los metales: si las debes conocer, se pueden hacer hilos, ductibilidad, se pueden hacer láminas, maleabilidad. Solo hay uno en estado líquido, que es el mercurio. Tienen una gran resistencia a ser quebrados o rayados, y sus puntos de fusión, es decir, para derretir un metal, generalmente son puntos de fusión muy altos, a temperaturas muy altas, a excepción del mercurio, que ya era líquido, ¿no? En cuanto a sus propiedades químicas, estos elementos tienden a reaccionar con el oxígeno formando óxidos y tienden a corroerse tienden a corroerse en presencia de los ácidos. Los no metales, todo lo contrario. Si el metal tenía elevados puntos de fusión y ebullición, pues el no metal tiene bajísimos puntos de fusión y ebullición. Existen no metales en los tres estados: hay gaseosos, hay un solo líquido que es el bromo, y el resto de ellos son sólidos. Pésimos conductores de la electricidad: los buenos son los metales. Pésimos conductores del calor: los buenos son los metales. Y los elementos intermedios, los que tienen características de ambos, que son los metaloides. Los metaloides tienen características de los dos: el borio, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Tienen características intermedias y son bastante raros. Por ejemplo, se utilizan para controlar reacciones nucleares. ¿De acuerdo? Si han visto la serie de Chernobyl, la cual también se las recomiendo, pueden ver que se utilizaron los metaloides para contener la radiación. Vamos con la parte práctica. En 1869, Mendeleev afirma que las propiedades de los elementos están en función. Muy bien, recordaremos que todos los científicos de la época de Mendeleev pensaban que la función de los elementos químicos era el peso atómico, ya que ninguno de ellos conocía el número atómico. Por lo tanto, respuesta, la D. Ninguno de ellos conocía el número atómico. Eso se conocerá más adelante con Henry Moseley. Pregunta 18. ¿Cómo se llama la familia del grupo 8A? Muy bien, vemos la tabla periódica. 1A alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A térreos, 4A carbonoides, 5 nitrogenoides, acá está cruzado, 6 calcógenos, 7 halógenos y 8A gases nobles. Entonces, respuesta, la D, gases nobles. ¿Cómo se llama la familia del grupo 1B? Muy bien, recurrimos a nuestra tabla. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B. Esta es la familia del cobre. El cobre pertenece a la familia de los metales de acuñación. Acá están los metales que se utilizan más. Están el cobre, la plata y el oro. Respuesta, metales de acuñación. Respuesta la A. Continuando. Muy bien, borramos esto para darle un poco más de estética a nuestro trabajo. A ver, te vas. Tú también. Muy bien. Tratando de no borrar nuestro trabajo siempre. Ya hemos contestado algunas preguntas. Y pregunta 23. ¿Cómo se denomina el grupo 2B? Correcto, entonces tenemos que analizar el grupo 2B. Veamos. Grupo 2B es la familia del zinc. Esta familia era bastante especial porque esta familia interconectan el grupo A de los representativos con el grupo B de los de transición. A esta familia se le conocía con el nombre de los
elementos puente. Elementos puente. Respuesta a la A. Elementos puente, porque conectan el grupo A con el grupo B. Pregunta 24. Pregunta 24. ¿Cuál es el nombre del científico que agrupó los elementos de 7 en 7? Las notas musicales. Las notas musicales le corresponde a Newlands. Recordemos que Newlands planteó que los elementos iban ordenados de 7 en 7 en orden de su peso atómico, que cada 8 elementos deberían tener las mismas propiedades. Por lo tanto, a su tabla se le llamó la tabla de las octavas, pese a que las ordenaba realmente de 7 en 7. Pregunta 25. ¿Cuál es el nombre del científico que agrupa los elementos de 3 en 3 y nombra a estos grupos triadas? Muy bien, las triadas son las triadas de Dobereiner. Recuerda que todos los científicos de la época ordenaban en función de la masa o peso atómico. Muy bien, continuemos. Ejercicio 3. Muy bien. Científico ruso que afirma que las propiedades de los elementos están en función del peso atómico y los ordena en filas y columnas. El único ruso de la historia, Dmitri Mendeleev. Muy bien, es difícil escribir acá. Mendeleev. Afirma la ley periódica. ¿Qué afirma la ley periódica de Moseley? Afirma que realmente la tabla periódica está en función del número atómico. Está en función del número atómico, de su Z. Ejercicio 5. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo con resolución. La tabla periódica actual está ordenada en función del número atómico. Recuerda que nadie conocía el número atómico en la antigüedad. Recién lo va a encontrar por primera vez Moseley. Todas las tablas de Oreiner, Newlands, todas las tablas fueron diseñadas en función del peso atómico. Pregunta 6. Según la ley periódica, las propiedades de los elementos químicos varían de acuerdo, hasta el cansancio, de acuerdo al número atómico. Pregunta 7. ¿Cuál es el nombre del científico considerado padre de la tabla periódica? Esta te la dejo a ti. Y como pista te diré de que el científico es ruso. Esta será tu tarea. 12. ¿Cómo se denomina el ordenamiento vertical de los elementos químicos cuyas propiedades químicas son similares? Bueno, al ordenamiento vertical de los elementos químicos se les denomina columnas o familias, debido a que poseen características similares. También se les puede agregar el término de grupos, porque los grupos eran ordenamientos verticales. La 13, 14 y 15 quedan para ti de tarea, junto con la 7. Bueno, la clase ha llegado a su fin. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.